Bueno, muchas gracias por darnos el lugar, ya como que somos de la casa, y bueno, moviéndonos en todo el país, charlando con los compañeros, armando, estamos en momentos de armar la estructura para, bueno, para tener representación en términos de listas, y bueno, estamos en este momento haciendo una recorrida por todo el departamento con Andrés, que por hoy es intendente, va a ser candidato a senador, y bueno, parte de un acuerdo electoral que armamos como lista 3040, sector, y como ENFA estamos juntos para tener un representante en el Senado y sumar fuerzas en todo el país. Bueno, Lima, creo que con unas expectativas positivas, ¿no? De acuerdo a las encuestas que dan para el Frente Amplio y demás, y bueno, ¿qué balance luego de lo que fue esa precandidatura y todo trabajo, sobre todo en el interior, ¿no? Como intendente. Sí, él comentaba que más allá de que éramos conscientes de la polarización que iba a haber y que hubo efectivamente entre Carolina Cose y Yamandú Orsi, nos permitió esos 6 meses que duró la elección interna de enero hasta junio, hacer conocer en la zona metropolitana, sobre todo en la capital del país, realidades del interior, que realmente nos sorprendió el nivel de desconocimiento que hay sobre cómo funciona la política en el interior, la militancia, en este caso cómo se realiza en el interior, las dificultades que a veces tenemos los frente amplistas en el interior para hacer militancia. Por tanto, fueron 6 meses en donde al principio a cada comité, a cada coordinadora, a cada asamblea que se me invitaba, a cada acto, empezábamos hablando de los temas nacionales de actualidad, pero terminábamos al final hablando fundamentalmente del interior. Es más, reuniones que reuniones estaban pensados para 1 hora y se iban en definitiva casi 2 horas. Pero bueno, por eso digo que fue una instancia importante para llevar planteos vinculados con el interior, para incluir parte de esas propuestas en el programa de gobierno, para que ahora cuando se termine de elaborar el plan de gobierno, que son las acciones concretas, bueno, podamos encontrar en ese plan de gobierno propuestas, sugerencias que fuimos haciendo durante este último año, producto de todas las recorridas que hicimos por el país, vinculadas con el trabajo, con la vivienda, con la salud, con la educación, con la seguridad. Es importante la presencia en el Senado también, ¿no? Más allá de quizás como intendente poder incidir en lo que son las necesidades, muchas veces inquietudes del interior, pero también en el Senado de la República, bueno, es un ámbito importante para poder, ¿no? Presentar esas problemáticas. Sí, sobre todo porque ahí se toman decisiones de carácter nacional. Claro. En el caso de una intendencia, si bien es ejecutivo, pero las decisiones, primero que están limitadas al territorio del departamento, segundo que muchas veces las decisiones no las toma el intendente, ya vienen de alguna manera acordadas en el Parlamento o ya vienen resueltas desde el propio gobierno nacional. Por eso sí, estamos convencidos de que sería importante llegar a ese Senado de la República, ser parte del próximo Senado de la República, constituir una voz del interior que pueda plantear todas las cuestiones vinculadas con el interior del país, y bueno, en el caso de la lista 3040 que va a presentar un candidato a diputado, también hacer el mayor esfuerzo para que aquí en San José podamos tener también un legislador departamental, un diputado, formar parte, ¿no? Senador, diputado, trabajar en conjunto los próximos 5 años. Somos o estamos convencidos de que en la realidad actual del Frente Amplio, algunos grupos chicos, medianos, tenemos que juntarnos, tenemos que hacer este tipo de alianzas para poder, bueno, sobrevivir dentro de un escenario del Frente Amplio donde tenemos algunos bloques muy fuertes. Ese es el camino que hay que transitar, sumando esfuerzos con objetivos comunes. Lo primero es que el Frente el 27 de octubre pueda hacer gobierno. Como segundo objetivo, llegar al Senado de la República, ser uno de los 31 senadores los próximos 5 años, y también a nivel del departamento poder llegar a tener el diputado de San José. ¿Cómo ve el escenario electoral, no? Si comparamos quizás con elecciones anteriores y las posibilidades de que el Frente Amplio vuelva al gobierno. Si uno ve los números, el Frente Amplio tiene posibilidades, tampoco hay que confiarse, no es bueno vender la piel del oso antes de cazar el oso. Creo que el Frente Amplio tiene que seguir en la militancia todos los días. Está bueno esto de que la fórmula presidencial está recorriendo el país y sobre todo está recorriendo el interior. La primera salida de Yamandú y Carolina fue a la ciudad de Bella Unión, la ciudad más alejada de Montevideo. Estuvieron en Rivera, en Tacuarembó, van a seguir recorriendo el interior.
Creo que eso es bueno, de alguna manera se ha aprendido o se está aprendiendo de los errores que se cometieron. El proceso de autocrítica no cayó en saco roto. Sí sorprende de alguna manera, no sé si la palabra es tranquilidad, pero a esta altura, a 50 y pocos días de la elección nacional, si lo comparamos con otros actos eleccionarios nacionales, había más movimiento, había más militancia, capaz que había un poco más de entusiasmo de parte de la población. Eso también son mensajes, ¿no?, que uno tiene que recibir y por tanto más. ¿Por qué entiende que se da eso? ¿Por qué se da? Está claro de que la política tiene que ser una herramienta que dé soluciones y que no solamente sea un ámbito para la discusión eterna, el enfrentamiento, sin aportar nada a la comunidad. Cuando la población ve que los políticos se pelean, pero no resuelven, no aportan soluciones, eso genera descreimiento. No genera interés, no despierta interés. Por eso esos mensajes hay que tenerlos en cuenta. Se lo vio en la elección interna, que también recién en los últimos días vimos una movilización importante. Lo estamos viendo en esta elección nacional. Por tanto, creo que eso debe interpelar a todo el sistema político y debe llevarnos a reflexionar a todos de que la población hoy está esperando otra cosa de sus representantes políticos, está esperando propuestas, que es la otra cuestión también que uno ve, una campaña en donde lo que menos hay son propuestas, una campaña en donde todos debemos elaborar propuestas. Por eso creo que es importante que el próximo 16 de septiembre el Frente Amplio va a tener elaborado su plan de gobierno. El Frente tiene un programa de gobierno. El programa de gobierno lo que hace es marcar las líneas programáticas, los objetivos, hacia dónde uno va. Por ejemplo, promoción del empleo. No dice cómo, un programa. El plan de gobierno es concretar en acciones puntuales cómo se logran esos objetivos, cómo generamos trabajo en Uruguay, bueno, de qué manera, acciones concretas. Por ejemplo, saliendo del tema trabajo, donde nosotros estamos planteando, por ejemplo, un proceso de industrialización del Uruguay en materia de vivienda. ¿Qué plantea el Frente Amplio? Acción concreta, plan de gobierno, duplicar el presupuesto de la vivienda. Ese duplicar por 2 el presupuesto de vivienda va a permitir más soluciones habitacionales, va a permitir atender un sector de la comunidad o de la población que ha sido bastante relegada. Porque en general tenemos propuestas de vivienda vinculadas o dirigidas a los sectores menos pudientes, con mayores dificultades, como puede ser el programa Mejoras Barriales, el programa Avanzar, el Plan Juntos, el propio MEVIR en el interior. Y por otro lado, o en el otro extremo, tenemos propuestas como la ANB, el Banco Hipotecario, el propio Ministerio, en donde se establecen un conjunto de requisitos que dejan afuera a muchas familias. Por ejemplo, tener un ahorro previo, un ahorro en un banco, determinados ingresos que deben superar a veces las 35 o 40 unidades reajustables. Por tanto, no entran en ninguna de las propuestas que hoy hay. Y ese sector, el de la clase media, los trabajadores, es la más numerosa, y entendemos que habrá que pensar, y hay que pensar también en propuestas para ese colectivo. Hay muchas cosas para hacer. Lo cierto es que nosotros estamos recorriendo el país, hoy aquí en San José, un poco comentando qué es lo que nos parece deberíamos hacer los próximos 5 años. Mucho se ha focalizado la discusión, al menos hasta ahora, en el tema de la seguridad social, del plebiscito y demás, ¿no? Quizás se habla más de eso y no tanto de la campaña, cuando tomando en cuenta que es una campaña presidencial. Sí, está claro que el tema del plebiscito ya viene instalado desde la propia interna, ¿no? En el caso del Frente Amplio ha dejado en libertad de acción y bueno, si bien cada uno va a tomar su decisión, en mi caso firmé en su momento, en el marco de lo que fue la recolección, se llegó a las firmas, la Corte habilitó el plebiscito y en mi caso voy a votar afirmativamente, voy a acompañar ese plebiscito por varios motivos. Uno, porque bueno, considero que hay que volver al sistema o al régimen de los 60 años para jubilarse. Quien quiera voluntariamente seguir trabajando después de los 60, que lo haga. Es una decisión personal. Pero quien quiera jubilarse a los 60, que tenga la chance de hacerlo, cosa que hoy no se puede. Segundo, aumentar, mejorar el importe de la jubilación mínima.
hoy está en 18.000 pesos, llevarlo a 22.000, equiparando la jubilación mínima con el salario mínimo nacional. Y hay un dato importante o relevante. Si en los últimos 5 años las jubilaciones se hubieran actualizado en función del índice medio de salario, como establece la Constitución, hoy la jubilación estaría muy cercana a los 22.000 pesos. Planteo eso porque a veces uno ha escuchado de que pasar de 18 a 22.000 implicaría una erogación importante para el gobierno. En realidad, si se hubiese aplicado permanentemente el criterio que establece la Constitución para aumentar las jubilaciones, que es el índice de los salarios mínimos, hoy estaríamos casi en esa cantidad. Y entendemos de que aumentar la jubilación a 600.000 jubilados y pensionistas, pasar de 18 a 22.000, es una causa justa. Y no solo eso, hay otro dato. Según el INE, Instituto Nacional de Estadística, la línea de pobreza la marcan los 19.000 pesos. Todo aquel que en su familia el ingreso no llega a los 19.000 pesos es un hogar ubicado bajo la línea de pobreza. Por tanto, todo jubilado, todo pensionista en este país que está cobrando la mínima, que son la mayoría, lamentablemente está ubicado en ese perfil o reúne esas características. Y en cuanto a las AFAP, entendemos de que es una situación injusta de que cada trabajador aporte a la AFAP, aporte al BPS, pero al momento de las prestaciones, el Banco de Previsión Social es quien se hace cargo de todas las prestaciones. ¿Quién paga las asignaciones familiares? El BPS, las AFAP no. ¿Quién paga el subsidio por maternidad en caso de una trabajadora que queda embarazada? El BPS, las AFAP no. ¿Quién paga el subsidio por expensas fúnebres? El BPS. ¿Quién paga el subsidio transitorio por enfermedad? El BPS. Y podemos seguir enumerando. Y eso nos parece que no es justo, porque si aportamos a las dos instituciones, ¿por qué una se hace cargo de la totalidad de la seguridad social y la otra, en el caso de las AFAP, solamente cubren jubilaciones? Pero otro dato, la jubilación mínima del BPS, el BPS está en 18.000 pesos. La jubilación mínima de las AFAP promedia los 5 o 6.000 pesos. Es decir, que el BPS, con menos recursos, haciéndose cargo de toda la seguridad social, paga casi 3 veces más que las AFAP. Entonces, esas son las cosas que nos llevan a entender o a plantear de que esta cuestión debe ser resuelta en un plebiscito, que el pueblo uruguayo decida, que no lo decidan 30 senadores o 99 diputados, sino que, como ha pasado tantas otras veces en temas tan importantes, el pueblo se expresa, el resultado es palabra santa, obliga a todo el mundo y a partir de ahí terminó la discusión. ¿Y qué opina de lo que son, bueno, estos expertos, incluso 111, ¿no?, técnicos expertos del Frente Amplio que se oponen, ¿no?, justamente a este plebiscito? En ese sentido, el Frente dejó en libertad de acción. Sabemos que hay sectores que no acompañan la medida, otros que sí. Hay votantes del Frente Amplio que van a acompañar. Lo importante es que esto no rompa la unidad, que cada uno vaya y se exprese, que los que estamos a favor demos nuestros argumentos, los que no acompañan también den los suyos, pero que en definitiva sea un acto libre de cada ciudadano de ir y el próximo 27, además de votar presidente, decidir si acompaña el plebiscito o no acompaña el plebiscito. Lo que sí estamos convencidos de que no es una situación justa, que las AFAP, que tienen 22.000 millones de dólares, su capital, su patrimonio, 1/3 del PBI del Uruguay, su contribución no sea la misma del BPS. Y por otro lado, el hecho de que las AFAP, si sale el plebiscito, se promueve, la mayoría vota, las AFAP no podrán continuar con la seguridad social, no podrán tener como tarea encargarse de la seguridad social en el país, pero todo lo demás que vienen haciendo en el Uruguay lo pueden seguir haciendo. Las inversiones que tienen pueden seguir adelante. Los fideicomisos que hacen con las intendencias o con cualquier otra institución las pueden seguir haciendo. No van a poder, en este caso, continuar con su tarea vinculada a el pago de jubilaciones. Por otro lado, tampoco nos convence de que con el régimen actual las AFAP cobren
un 7% de comisión a cada trabajador. El BPS no cobra comisión. ¿Por qué el BPS no cobra y por qué la AFAP sí cobra? Otra cuestión, cuando un trabajador queda sin su empleo, desocupado, la AFAP de todas maneras cobra la comisión del 7%. Ahora, ¿de dónde la cobra? Del ahorro que el trabajador tiene. Otra cuestión, en el periodo anterior, todos recordarán la ley de los cincuentones. La ley de los cincuentones fue votada por todos. Blanco, Colorado, Frente Amplio. Todos votaron la ley de los cincuentones, que permitió a trabajadores que tenían 50 o más años de edad retirar sus aportes y volcarlos al BPS. Y no pasó nada. No se desfinanció, las AFAP no se desfinanciaron, el país siguió siendo el mismo. Entonces vemos que para aquel momento estaba bien, ahora no está bien. Entendemos que hay que mantener un mismo criterio. Hay un informe del BPS que establece también que de aprobarse el plebiscito, todos los aportes que los trabajadores hoy hacen FAP pasan al BPS. Hasta 2037 el Banco de Previsión Social estaría financiado. Se dice también de que vamos contra la propiedad privada de las AFAP o que se expropia patrimonio de las AFAP. No se expropia un peso, porque todo lo que las AFAP generaron, su patrimonio, su rentabilidad, sigue siendo de las AFAP. O sea, acá no se está planteando expropiar, no se está planteando quitar patrimonio de las AFAP. Lo que es de las AFAP, lo que generaron las AFAP al amparo de la legislación, es patrimonio de las AFAP. Y nosotros respetamos el Estado de Derecho. Ahora, el aporte de cada trabajador a la AFAP, ese aporte es del trabajador, no es de la AFAP. Por eso las AFAP son administradoras de fondos de ahorro provisional, administran los aportes del trabajador. Ese aporte es del trabajador, ese aporte pasa al BPS y le va a aumentar la jubilación a ese trabajador. Hay un dato que es importante, ¿no? La última encuesta indica que el 53% de la población estaría votando, ¿no? Sí, hemos visto algunas consultoras que estarían dando que este plebiscito se estaría aprobando. De todas formas, siempre digo, ¿no? Esto es hasta el propio 27 de octubre. De acá al 27 de octubre puede pasar muchas cosas, la opinión pública puede cambiar, pero eso es importante siempre estar remarcando esta y otras cuestiones. ¿El Frente Amplio tiene posibilidad de ganar en primera vuelta, Lima? Yo no lo descartaría. Tampoco obsesionarse con la primera vuelta. Yo creo que lo primero, en octubre, mayoría parlamentaria. Si el Frente Amplio en octubre logra la mayoría parlamentaria, eso ya es un gran logro, porque el Frente va a tener mayoría en el Senado y en diputado para aprobar sus leyes. Después vendrá la segunda vuelta. Está claro que teniendo mayoría parlamentaria es muy difícil que después en segunda vuelta el Frente no sea gobierno. Pero bueno, paso a paso. Si se da el triunfo en primera vuelta. Si no, bueno, tampoco sea una cuestión de amargarnos, sino que continuar y tratar, sí, en octubre de esa mayoría parlamentaria tan necesaria.